que nos van a dar una ubicación de dónde puede encontrarse la enfermedad, la lesión. Entonces nos dará un diagnóstico topográfico. Y para esto, en general, ¿qué es lo que debemos aprender? El homúnculo de pelo es la parte motora y sensitiva donde está distribuido todo el cuerpo humano, desde los miembros inferiores, miembros superiores, la mano, el dedo, el codo, la boca, la lengua, la nariz, todo lo que son el sistema respiratorio y finalmente el intestino. Todo eso está distribuido en lo que es la zona motora y sensitiva de la corteza cerebral, que se llama el homúnculo de pelo. Ahora, esto ya vimos, ¿no es cierto? Para recordar lo que es la corteza cerebral, donde encontramos ¿qué? Surcos y fisuras. En un abordaje quirúrgico, normalmente estas líneas, que son los surcos, nos ayudan a entender la topografía, las áreas del cerebro, por donde nos guían para llegar a una determinada zona, sin dañar el resto del cerebro. Es como cuando llegamos a una ciudad, ¿no es cierto? Tenemos calles, avenidas y pasajes. Es lo mismo. Hay surcos muy amplios que son muy conocidos, la de Silvio, la de Rolando, ¿no es cierto? Que sabemos que a partir de esto frontal, hasta el parietal, por abajo el temporal, pues sabemos que cuando yo entro ahí, que llega al temporal, mi límite es esto y puedo trabajar acá. Entonces, para eso nos sirven los surcos y las fisuras. Tenemos que aprender, digamos, uno cuando hace la especialidad, uno va aprendiendo este tipo de cosas. Pero también tiene que aprender a ubicarse de la superficie a la profundidad. Es cuando vemos la parte ósea, todo esto que está en zigzag, es la superior coronal, la parietotemporal y la occipital. Por delante el frontal, por abajo el temporal, el parietal y por atrás el occipital. Entonces nos sirve para diferenciar dónde están ubicados los lóbulos, y además vemos que existen un montón de arterias y venas que, ¿no es cierto?, están circulando por la corteza cerebral. Esto es la base del cerebro, ya dijimos que esto es el mesencéfalo. Esto que vemos acá, estoy marcando, es el tercer par craneal. Esto es el quiasma, estos son los nervios ópticos que están cortados, la cintila olfatoria, y estas son las cisternas péniles y encefálicas. La base del temporal, la base del occipital, ¿no es cierto? Esta es la parte interna, la cara interna del cerebro. Acá tenemos un detalle muy importante, que es el cuerpo calloso. En el medio tenemos a los ventrículos laterales, y dentro de los ventrículos que tenemos, los plexos coroideos, ¿no es cierto?, los que van a formar el líquido cefalorraquídeo. Y esto es para mostrar en profundidad los surcos. Fíjense cómo interesa todo esto. No es que no vemos así una cosita superficial, se meten bastante y a veces forman esto superficies amplias, como lo que se llama la ínsula, ¿no es cierto? La ínsula es una superficie que está, si quieren, protegido, escondido, que no lo vemos en la superficie, pero existe esa superficie llamada la ínsula. Bien, para entender, ya hablamos, dijimos que tiene que existir una sistematización, y Brodmann hizo las áreas, la sistematización, por eso se llaman las áreas de Brodmann, que algunos autores dicen que no es necesario usar este tipo de distribución, ¿no? Pero en la práctica se sigue usando. En la práctica se sigue usando, ¿por qué? Porque si yo tengo una lesión del área de Broca, que es el área del lenguaje, yo sé que está en el área 44, entonces yo sé que está ahí.
Entonces ya sé que si está lesionado, esa zona el paciente va a tener una afasia, y si tiene una afasia está lesionado en el área 44 de Brodmann. O si tiene problemas en la visión, tenemos el área 17, 18 y 19. O el de la audición tenemos el 43 y 42. Entonces, algunas de estas estructuras se meten para adentro, como el área 10 de Brodmann, el 7, el 4, el 6, el 1, el 3, el 5. Muchas de las que están en la cara externa o cortical también están en la cara interna del cerebro. Y esto es lo que tenemos habitualmente en nuestro cerebro. Los rojos son arterias, los azules son venas, un preparado anatómico, la parte del conducto auditivo externo, la parte de la órbita, el ojo. Esto es el temporal. Si nosotros agarramos, me duele mi 100, ¿no es cierto? Que se agarran, estamos agarrándonos el temporal. El temporal. Adelante, el ojo frontal, parietal, y la parte occipital. En la base del cerebro es esto lo que a veces, en la gran mayoría de los pacientes, se lesiona. Y tenemos que entender eso porque lo que vemos es el mesencéfalo y las cisternas perimesencefálicas. ¿Y qué es lo que puede por ahí? Dijimos la arteria cerebral posterior, que va adelante y por esto que es la arteria comunicante se va a juntar con la carótida. Y la carótida se divide en dos: la cerebral anterior, que va al frontal, y la cerebral media, que va a gran parte de la corteza del cerebro. Y las arterias cerebrales anteriores se juntan por la arteria comunicante anterior y forman el polígono de Willis. ¿No es cierto? El polígono de Willis. Acá vemos el nervio óptico, que los nervios están cortados, las cintillas olfatorias, la base del temporal, la base del occipital. Y fíjense ustedes, cuando hay ausencia de las cisternas perimesencefálicas, es por esta irrigación, estas arterias están comprimidas, no llega la irrigación, la oxigenación a ¿dónde? Al tronco cerebral. Si el paciente no le llega oxígeno al tronco cerebral, el paciente entra en coma. Fíjense ustedes que es muy importante entender esto, porque el paciente entra en coma. Esta irrigación, ya se nos dice que está dividido en varios segmentos, desde lo que es la arteria órbito-frontal, que va corriendo y termina en la arteria temporopolar, que es acá. Y cuando nosotros vemos alguna lesión en alguna zona, el resto sigue funcionando normalmente. Y cuando vemos en profundidad, debemos entender esto, que es el celeste, está irrigado por la arteria cerebral anterior. El rojo, la arteria cerebral media, y fíjense que la arteria cerebral media va a dar irrigación casi a todo el hemisferio cerebral, y lo que es la parte de marrón y verde es que corresponde a la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral posterior. Bien, en cuanto a la fisiopatología de por qué, digamos, puede haber lesiones a nivel de lo que es los lóbulos, entonces puede haber varias causas, desde un ácido isquémico, un accidente isquémico transitorio, un hematoma cerebral, un tumor, un trauma de cráneo, un absceso, etc. Nosotros vemos acá, esto es un infarto cerebral, ¿no es cierto? Está infartada esa zona, pero el resto sigue funcionando. Ahora, si vemos esto, es un hematoma frontal. Hematoma frontal derecho, pero el resto sigue indemne. ¿No es cierto? Seguimos. Esto es un tumor, linfedema,
pero tiene lesión en la parte parietal posterior derecho, pero el resto sigue normal. Entonces, cuando hablamos de síndromes globales, nos referimos justamente a este tipo de cosas. Ahora, si nosotros hablamos de la parte frontal, estamos refiriéndonos a esta zona. A esta zona, que es lo que nos interesa saber fundamentalmente: el área 4, el precentral, el área 6, la premotora, el área 8, el campo ocular frontal, el de la audición es el sentido de la audición, ¿no es cierto? Pero también tiene esta zona, el campo ocular frontal. El área 44 y 45 es el área de Broca, el área del lenguaje, el área del lenguaje. Y tenemos al área 9, al área 12, al 45, 47 que están por detrás, ¿no es cierto? Que son llamadas la corteza prefrontal. Cuando se lesiona esa zona, se dice que el paciente está frontalizado, porque como que está perdido, desorientado, se pone agresivo, cambio de conducta, ¿no es cierto? Y para entender esto, al lóbulo frontal, de acuerdo a su sintomatología, vamos a ver síntomas de la convexidad, síntomas de la cara orbitaria, es abajo, y la cara medial. En la convexidad, si hay lesión en la convexidad, el paciente tiene lo que va a tener: apatía, anemia, acinesia. El paciente va a tener cambios de la personalidad, otros también se ponen un poquito agresivos, melancólicos, falta de iniciativa, deterioro del juicio, paradisenesia y incapacidad de abstracción, que le da lo mismo. Vestirse, no vestirse, cambiarse, no cambiarse, asearse, no asearse, ¿no es cierto? Todo eso cuando vemos lesión en la cara de la convexidad. En la cara orbitaria, ¿qué es lo que nos podemos encontrar cuando hay lesión? Alteraciones emocionales. De pronto también se ponen a llorar, o se ponen agresivos, se ponen muy irritables, cambios de carácter, ¿no es cierto? Impulsividad, pérdida de autocrítica, bulimia, alteración de la conducta sexual, morir en relación social. ¿Eso qué significa? También vieron a los pacientitos ancianos mal vestidos, con la camisa afuera, sin botones, le da lo mismo. No toman el juicio de que tienen que estar bien. Entonces, pasa ese tipo de cosas. Y algunos, si alguna vez tuvieron, digamos, familiares ancianos, esto pasa fundamentalmente cuando les llevan a lo que llaman acá los centros de acogida, las casas de reposo, ¿no es cierto?, los ancianitos que están, tanto hombres y mujeres, y de pronto se ponen, digamos, o tienen conductas sexuales, ¿no es cierto? Esto más pasa en los varones que en las mujeres, ¿no es cierto? Y no saben por qué. Es un ancianito de 78 años, 80, pero hacen conductas sexuales con las viejitas, ¿no es cierto? ¿Es por qué? Porque está lesionada la parte frontal, la parte frontal. ¿No? Y se habla mucho de lo que es esto, bulimia. ¿Hay alguna alteración? ¿Hay alguna alteración? Las personas que sufren de esto. ¿Ah? Bien, la cara medial. En la cara medial es la cara central, si quieren. ¿Qué es lo que va a provocar? Alteración de la memoria, desorientación temporoespacial. ¿Eso qué significa? Pues ven los letreros, no se perdió, no sé, la persona de 68 años, 88 años, vestía de tal cosa, se perdió esta mañana, salió de la casa y no sabemos dónde está. Pérdida de
la memoria, se desorientan o simplemente salen, ¿no es cierto?, y se pierden y no saben dónde están. Después de 2 o 3 horas, dicen, no, mi casa es en tal lugar. Y agarran un taxi, le dicen la dirección y los llevan. Lesión de la cara medial. Fíjense ustedes que la parte frontal nos puede dar muchas cosas y tenemos que entender. A veces el paciente va a la consulta al doctor y su familiar hace eso, no se preocupe, esto es así, es carácter, porque va a pasar, no se preocupe. Y no, pasa algo en tu cerebro. Tenemos que entender este tipo de cosas, porque si no entendemos es porque estamos atendiendo mal a nuestro paciente. Ahora, ¿qué otra cosa puede haber en el óvulo frontal? También incontinencia esfinteriana. Y esto, que ya hablamos varias veces, los reflejos patológicos, presión palmar, presión plantar, succión, el reflejo del chupeteo, todo eso. Que decimos que los pacientes pediátricos es normal, pero en los pacientes que tienen lesión frontal está presente. Esto se ve en los ancianos y en aquellos pacientes que tienen accidentes, ¿no es cierto?, accidentes de trabajo, de tránsito, que se lesionan la parte frontal y tienen alguna cosa de estas. Y fundamentalmente esto. Entonces ahora ya sabemos que el frontal nos da mucha sintomatología para entender la enfermedad de él o de la paciente, ¿no es cierto? Bien. Hablamos de lo que es el síndrome premotor precentral de la región orbital. El premotor, ¿qué es lo que nos va a provocar? Ya dijimos la premotora, ¿dónde está? El área, ¿qué área? El área 6. Entonces, cuando hay lesión en esta zona, aparte de tener un déficit, vamos a tener crisis de epilepsias parciales, las oculogiras, ¿no es cierto?, que son parciales, no son las adversivas respiratorias, que no son esas crisis convulsivas tónico-clónicas, no. De pronto vemos al paciente se queda callado y los ojitos van girando. Es una convulsión. Cuando hablamos de precentral, el área 4, ¿no es cierto? La área 4 va a haber un déficit motor porque está ahí la parte de lo que se llama la vía piramidal, que es ahí. Entonces, cuando vemos que está lesionada esta zona, en la precentral, el paciente va a tener una hemiplegia, una hemiparesia, una monoparesia, monoplegia, va a depender de cuánto está lesionado y qué zona está lesionada. Si nosotros vemos que está lesionada esta parte de la parte más superior, sabemos que ahí está ubicada el miembro inferior, entonces tendrá una monoparesia de miembro inferior, ¿no es cierto? Ahora, si vemos que está lesionada esta zona, el paciente tendrá una afasia, ¿no es cierto? Porque en esta zona sabemos que está en el área 44 y 45 de Broca, el área de Broca, ¿no es cierto? Bien, entonces en la región orbitaria, que es la parte basal, ¿qué es lo que vamos a tener? Las famosas anosmias y fosmias unilaterales. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a tener esto? ¿No? Porque recuerden que el primer parcaneal es el nervio olfatorio, que van las fibras de
la mucosa nasal hacia el cerebro, atraviesa la, ¿cómo? ¿La qué? La lámina cribosa. La lámina cribosa, ¿no es cierto? Y cuando hay una lesión, se lesiona la parte frontovasal, se lesiona el bulbo olfatorio, a veces la cintura olfatoria y todas las fibras, las neuronas que van a ingresar, se lesionan. Entonces el paciente tendrá una anosmia, ¿no es cierto? En medicina, en neurocirugía, es simplemente razonamiento. Poner en práctica todo lo que aprendieron. Desde el primer día de clases hasta ahora. Simplemente poner, es como yo alguna vez les hice alguna comparación. Yo quiero preparar alguna comida en casa. ¿Qué es lo que hago? Poner ingredientes, verduras, ¿no es cierto? Pongo una cosa, voy probando, pongo otra cosa, voy probando y sale algo sabroso. Pasa lo mismo. Es simplemente poner un poco de anatomía, un poco de fisiología, un poco de semiología, un poco de farmacología, fisiopatología, ¿no es cierto? Y llegamos al diagnóstico. Simplemente eso, el razonamiento, no hay otra cosa. Seguimos. Funciones del lóbulo parietal. Acá también, esta es la zona del lóbulo parietal, vamos a tener varias áreas. El área sensorial primaria corresponde al área 1, 2, 3 de Brodmann, que es lo que fundamentalmente podemos ver. El área somestésica, sensaciones exterioceptivas, las propioceptivas, la kinestesia, ¿no es cierto? En el área primaria. Ahora, en el área secundaria, que es un poquito más atrás, ¿no es cierto? Son las áreas de asociación, ¿no es cierto? La coordinación, integración, refinamiento de los estímulos somestésicos. Tenemos el área 5 y 7 de Brodmann, ¿no es cierto? La parte, esta zona, ¿no es cierto?, que se encarga de la localización, distinción sensorial y la esterognosia. Es lo que está en la historia clínica. El área de asociación terciaria es entre el 29 y 40, del lóbulo parietal inferior a esta zona, ¿no es cierto?, encarga de la gnosis, la gnosia, ¿no? Es que el reconocimiento táctil, ¿no es cierto?, y auditivo de las cosas. Por ejemplo, el paciente cierra los ojos y da un entonces, ¿qué es? Porque no es un bolígrafo, no, es un llavero, es una moneda. O cierra los ojos, a ver, un ruido, ¿qué es? Ah, es una música de conocimiento. Praxia, lo mismo, almacenamiento pragmático de todo lo que tocamos, ¿no es cierto? Tanto lo que ingresa por la parte visual, auditivo y táctil. Entonces, además, ¿no es cierto?, en esta zona hacemos que haya una discriminación tanto derecha e izquierda, de conocimiento de, ¿no es cierto?, la mitad del cuerpo derecho y la mitad del cuerpo izquierdo. Muchas veces el paciente, cuando tiene una lesión en esa zona, ¿no es cierto?, se ve y dicen, no, este no es mi brazo, no es que está pléjico, obviamente, este no es mi brazo, no sé de quién es, no reconoce. Entonces, ¿por qué? Porque hay una lesión a ese nivel. También está el área del lenguaje, también porque el área del lenguaje está en la zona temporal, pero muy pegadita tenemos el área del lenguaje, que es la comprensión de las palabras, la interpretación de tonos y ritmos. Fíjense ustedes que esa zona es encargada de todo esto, ¿no es cierto?, y la modulación del sonido del lenguaje. ¿Eso qué significa? Que todo lo que ingresa como sonido, ¿sí?, a nuestro cerebro,
es ahí donde se procesa. Entonces, cuando pasa alguna lesión ahí, el paciente va a tener una seguro, no termino la clase. Ya se lo digo. Si van a dormir en sus clases, no vengan. No me sirve que esté acá. Necesito que me presten atención. Entonces, el área de lenguaje se encarga de discriminar y darle un significado al sonido que ingresa al cerebro. Lóbulo temporal. El lóbulo temporal tenemos el área 41, 42, el área primaria de la audición y las áreas secundarias, que también se incluyen en el área 22. Un poquito más afuera tenemos el área 41, que está muy pegada al 42, es la circunvolución de Hessel, que también está encargada de la audición, ¿no es cierto? Y la parte posterior del área de 22 es el área de la compresión del lenguaje, que es la parte más superior. Entonces, generalmente el área, o la zona, o el lóbulo frontal, temporal, está representado más por la audición. Pero también tenemos otras áreas que vamos a ver ahora, y esta área está llegada por la arteria cerebral media, por afuera, y por abajo la arteria cerebral posterior. ¿Qué es lo que vemos? Cuando nosotros vemos una lesión como esta, ¿no es cierto?, va a haber una alteración de qué? Alteración visual. ¿Por qué? Porque la vía óptica, las radiaciones de grationes pasan por la parte interna superior de esta zona. Entonces, si vemos que está lesionado, va a tener el paciente una mianopsia, puede ser homónima, una clarautopsia superior o inferior. ¿Por qué? Por lesión de las radiaciones ópticas. Entonces, cuando vemos una lesión acá, no solamente va a tener una lesión temporal, que va a afectar la vía óptica. El paciente va a tener alteraciones. Obviamente, cuando vemos que hay lesión, va a haber trastornos auditivos. ¿Por qué? Porque está el centro de la audición. El paciente puede no escuchar, tener alucinaciones auditivas, ilusiones auditivas o sordera cortical. Cuando hablamos de sordera cortical no escucha. Obviamente cuando tiene alucinaciones, a veces escucha ruidos, voces, ¿no es cierto?, y que el resto no escucha. Entonces ya esto nos indica que hay una lesión a nivel temporal, ¿no es cierto? Y a veces se provoca telasmosia auditiva, ¿no? Sordera verbal pura. ¿Eso qué significa? Que cuando yo hablo con la persona no me entiende, pero cuando escucho una música, está mi cosa, está el autor. Pues fíjense ustedes que todo eso nos va orientando a que el paciente va a tener alguna lesión. ¿Dónde? En la zona del lóbulo temporal, ¿no es cierto? El lóbulo temporal. Cuando existe esta lesión, es la zona temporomesial, esta, a ambos lados. Cuando hay una lesión ahí, hacia un tumor, una esclerosis, una atrofia, el paciente va a tener que convulsiones. Las famosas llamadas crisis epilépticas, aquellos que van a tener convulsiones constantemente. Y cuando se estudia, a veces se encuentra este tipo de cosas, ¿no es cierto?, y presentan las convulsiones simples.
aquellos que no van a perder el conocimiento, pero van a tener crisis. Y aquellos que son las autonómicas, ¿no es cierto? Síntomas como gastrointestinales, de sube la presión, tienen palidez y después la convulsión. Y la sífilis. Está yendo por algún lado y de pronto se hace un paro y dice, no, esto ya lo conozco. Y ya vine por acá y nunca había estado. Es como que hace que está allá presente. Y las somatosensitivas se encuentran fundamentalmente con las auditivas, gustativas, olfatorias, aquellos que sienten sabores, no lo sienten en ese momento, escuchan o sienten olores, que son convulsiones, ¿no es cierto?, dentro de lo que se llaman los síntomas. Ahora, las complejas, estas sí, ¿no es cierto?, van a perder el conocimiento, porque el otro no perdía, pero esta sí. Salen movimientos involuntarios, repetitivos, ¿no es cierto?, a veces después de no se puede después de lo que pasó. Otras manifestaciones de esta lesión compleja son las afasis de Wernicke, los temblores toriatetóxicos, de pronto empiezan a moverse, los trastornos de conducta, los trastornos de memoria, los trastornos del aprendizaje y vestibulares, todo eso son lesiones complejas dentro de las convulsiones. Y llegamos a lo que son el lóbulo occipital. El lóbulo occipital fundamentalmente está encargado de qué? De la visión. La visión. Pues, ¿qué es lo que nos interesa saber? El área 17, 18 y 19 de Brodmann. El área 17 es el área principal. El área principal. El área 18 y 19 son, si quieren, las áreas secundarias, los accesorios, ¿no es cierto?, para definir algunos de estos, los colores, la forma, el movimiento, todo eso. Entonces, este está irrigado por la arteria cerebral posterior, porque viene por la cara interna. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Fundamentalmente defectos campimétricos, desde lo que es la retina hasta el occipital. Fíjense que es la vía más larga. Entonces, en cualquier segmento puede estar la lesión. Va a haber cuadrantopsias o hemianopsias. Ahora, cuando hay alteraciones visuales, puede haber las simples y las complejas. ¿Cuáles son las simples? En general, son aquellos que ven las fotopsias, o sea, puntitos, rayitas, ¿no es cierto?, circulitos, cuadrados. Todo eso es como cuando alguna vez ustedes vieron un televisor blanco y negro, ¿no es cierto?, y de pronto, ¿no es cierto?, de antes teníamos que mover la antena y de pronto aparecían rayas o puntitos, ¿no es cierto? Bueno, más o menos así. Entonces, pero en las complejas ahí sí es diferente. Ya el paciente puede ver objetos, animales, ¿no es cierto? Dice, no, hay no sé, una oveja caminando por el techo, no sé. O veo arañitas, no sé, ¿no? Entonces, hay que pensar que pasa algo en el lóbulo occipital. Y el síndrome de Brodmann son las alucinaciones visuales, ¿no es cierto? Eso fundamentalmente se presenta en los campos ciegos. Eso que significa que en una zona que el paciente no ve, de pronto dice, veo, pero no lo ve. Es una ilusión del paciente. Las ilusiones visuales en general se representa o se dice que son distorsión de los objetos, personas, cuando uno ve. Y dentro de estos hay varios. La palinopsia, las micropsias, las macropsias, teleopsias, dismorfias y
poliópticas. Todo eso cuando ve a la persona un objeto pequeño o más grande, o deformado, alargado, borroso, ¿no es cierto? Todo eso indica eso. Entonces, fíjense, cuando hay una alteración en porque el paciente no va a decir, doctor, yo tengo una, ¿no es cierto?, micropsia. No, veo, ¿no es cierto?, unos enanitos. Entonces, para nosotros es una micropsia, ve objetos pequeños, a la persona pequeña. Hay una alteración en el lóbulo occipital, ¿no es cierto? Pues fíjense ustedes que con algunas pequeñas cositas nos ayudan a entender dónde está la lesión. Y en todo esto se llama síndromes lobares, porque cada lóbulo tiene una determinada sintomatología. Porque si el paciente tiene, no sé, alteración de la conducta, yo no voy a pensar que es en la parte occipital, entonces pensaré que la lesión está ¿dónde? En el lóbulo frontal, ¿no es cierto? Si nosotros vemos este tipo de lesiones, ¿no es cierto?, va a haber alteración de qué? De los colores. El paciente de pronto ve en blanco y negro, con un solo color, o de pronto, ¿no es cierto?, ve la ropa que usa, está acompañando de múltiples colores. Eso es ropa nueva, no es la misma, de muchos colores, no, es un solo color, ¿no es cierto? Y agnosia visual. La agnosia visual fundamentalmente por lesión de la corteza visual. ¿Para qué? No ve los objetos, o no define los colores, ¿no es cierto? También va a haber una propagnosia, simultagnosia o topográfica, que dice, esto no corresponde, esto no estaba hace un momento. No, sí, estaba siempre ahí. Pero el paciente dice ese tipo de cosas. Entonces, yo tengo que pensar que algo tiene, ¿no es cierto?, en el lóbulo occipital. ¿Pero por qué? Porque a veces existen este tipo de lesiones que no se da cuenta. El paciente a veces tampoco los familiares. Cuando existen lesiones bilaterales, ya acá es totalmente diferente. Porque a veces hay una lesión de un solo lado y pasa ese tipo de cosas, pero pasa inadvertido. Pero cuando pasa este tipo de cosas, ¿qué vemos? Destrucción de ambos lóbulos occipitales, destrucción de la ley 17. Entonces el paciente, ¿qué va a hacer? Pierde la visión. Pero los reflejos pupilares están conservados. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Percibe la luz? No. ¿Por qué? No está alterado el tercer parte. El lóbulo occipital se encarga de la visión, ¿no es cierto? Y la pupila está inervada, ¿por qué? ¿Lo que dijiste? Por el tercer parte. Tercer par craneal. Entonces nosotros hacemos el examen, la pupila se dilata, se contrae, pero el paciente no ve, dice, no, pero la visión está todo bien, la pupila está bien, sí, está bien, pero tiene lesión occipital. Entonces fíjense ustedes que, ¿no es cierto?, en estos pacientes que no ven, ¿no es cierto?, no ven nada, pero el reflejo pupilar está conservado y a veces se habla del síndrome de Anton cuando el paciente asegura, ¿no es cierto?, que él no perdió la visión, que puede ver. Yo veo, doctor, porque en mi casa me manejo, ¿no es cierto?, sin problemas, que sí, que no, sí, porque en su casa sabe dónde está el televisor, sabe dónde está, ¿no es cierto?, el sillón, sabe dónde está el comedor, la cocina, y se maneja.
pero cuando sale a la calle no, se pierde, porque no ve. Y tenemos esto que se llama la alexia, señala que el paciente puede escribir, pero no puede leer. ¿Esto por qué? Porque si nosotros, yo en este momento les digo a todos, cierren los ojos y les doy algo para que escriban, ustedes van a escribir porque saben el movimiento y saben, ¿no es cierto? El paciente pasa lo mismo, le dicen que escribe, escribe, pero ahora lea, no lee. ¿Por qué? Porque está con pérdida de la visión, pérdida de la visión. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Está todo bien? Muy bien, termino la clase.